Gonzalo Tejera es profesor agregado y corresponsable del grupo de investigación MINA, del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, Uruguay. Obtuvo el título de doctor en Ciencias de la Computación del programa PEDESIVA bajo la dirección del doctor Alfredo Weisenfeld de Estados Unidos y su título de maestría en el mismo programa dirigido por el doctor Juan Miguel Santos, de Argentina. De 2011 se desempeña como investigador en el marco del núcleo interdisciplinario en ciencias cognitivas y posteriormente del Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje, ambos pertenecientes al espacio interdisciplinario de la UDELAR. Integra el comité organizador del evento Sumo.ui y fue responsable local de la International Conference on Advanced Robotics y CAR 2013. Sus principales líneas de investigación incluyen la robótica bioinspirada, la navegación y los sistemas multirobot. Ha sido responsable de proyectos de investigación, extensión y enseñanza financiados por diversos organismos nacionales. El doctor Tejera es autor de más de 50 artículos publicados en congresos y revistas. Con esa presentación te ayudo, tenés que hacer una presentación seria. Sí. No voy a poder. Así te conoces. Bueno, para conocerme tengo que no ser serio. Bueno, muchas gracias por la invitación. No tuve muchos alineamientos para la presentación de hoy. Entendía que era para un público muy amplio, entonces básicamente como es casi una charla de divulgación de las cosas que hacemos nosotros, principalmente un poco intentando generar vínculos e intercambios entre ambas instituciones. Así que nada, Linko, la charla es, al principio voy a comentarles, si capaz que algunos conocen, yo soy, como dijo Tayugo, de la Universidad de la República, que hasta hace poco era la única universidad pública del Uruguay. Estaba centralizada en Montevideo, o sea, todos tenían que ir a estudiar a Montevideo. Hace algunos gobiernos se abrió una universidad tecnológica, está radicada en el interior del país, no tiene sedes en Montevideo, en la capital, y a su vez la UDELAR diversificó en varios centros donde hay varias carreras. En particular se han estado abriendo varias carreras de computación en el interior. Eso es la UDELAR, la UTEC, el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería es de la Universidad de la República, que es donde yo trabajo. Mi formación de base y posgrado es en computación, en informática, y formo parte de este instituto, que es como una de las jerarquías de segundo nivel a nivel de la facultad. Es un grupo que inicialmente estaba organizado en departamentos, programación, base de datos, métodos formales, investigación operativa, arquitectura. Y en los últimos años no se ha dado mucho formalismo en torno a departamentos y se organizó en base a grupos de investigación, que como verán es muy diverso: seguridad informática, procesamiento de lenguaje natural, base de datos, bueno, ahí está la lista de todas las cosas que hace la gente. Son grupos muy variados, de 20 personas hasta de una persona, digamos. Y el nuestro se llama MINA, que es un grupo que se formó en base un poco a los intereses de lo que en su momento era el departamento de arquitectura, que nucleaba a los cursos de la carrera, más asociado fuertemente al hardware, a eso de sistemas operativos, arquitectura y redes de datos. Ahí nace nuestro grupo que, con un fuerte interés en el hardware, desarrolla como dos líneas principales, lo que es la robótica autónoma y lo que es la gestión de redes, ¿tá? Y hasta la actualidad hemos logrado convivir bajo ese paraguas. Ahora un poquito vamos a ver. Bueno, ahí está un poquito el dibujo de la facultad. La facultad está situada en un lugar privilegiado. Nosotros le decimos que estamos frente al mar, pero ustedes le dirían que estamos frente al río. Bueno, básicamente esta es la playa Ramírez, es una playa en Montevideo que a veces, dependiendo de la calidad del agua, uno se puede bañar o no, encontrando distintas cosas en su camino en entrada al agua, ¿no? Pero bueno, esta es una vista desde la Rambla a la facultad. Esta es una vista al revés. Nosotros, que somos el Instituto de Computación, estamos en un edificio nuevo que se construyó, que está acá abajo, que no se ve, está como medio que en un pozo, que se hacían ensayos de mecánica de los fluidos, se inundaba y hacían pruebas ahí. Estaba lleno de ratas, pero en un momento se vació, creció pasto y pusieron nuestro edificio ahí. Y es un edificio que, bueno, moderno, tiene sus mañas. Algunos números, estos, un poco, el primer número es general de la carrera, perdón, de la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería entran 2.350 estudiantes, ese es el número en realidad de este año, de los cuales el 54% de ellos entran en las carreras de computación,
Eso quiere decir que tenemos como 1.500 estudiantes de ingreso en primer año. Los institutos involucrados, si bien el Instituto de Computación es el principal referente de la carrera, hay otros institutos, particularmente en los primeros años, que es matemáticas y físicas, que dictan cursos obligatorios de la carrera en esas áreas. Pero bueno, hay otros también, por ejemplo, puede haber cosas de producción o cosas de eléctrica que se pueden tomar como electivas de computación. Es un instituto grande, son 160 docentes que se encargan de llevar adelante principalmente las tareas de enseñanza, que es para mantener las carreras, y obviamente hacer actividades de extensión e investigación. Las carreras que llevamos adelante, de las cuales el instituto es referente, es analista en computación, que son 3 años. Ahí pueden continuar, tanto para la licenciatura son muy parecidas la base ahí. Pueden arrancar para, en realidad, cuando ingresaste anotaste. Cuando anotaste en licenciatura de ingeniería, y es muy fácil obtener el título de analista. La licenciatura se creó hace bastante, pero es bastante nueva igual. La ingeniería siempre fue de 5 años. Mi ingeniería, antes de las carreras más core, digamos, de ingeniería dura, eran de 6 años, y computación siempre fue de 5 desde su nacimiento. Y el año que viene entra en vigencia un nuevo plan que se ajusta a algunas cosas y conceptos que pasan al núcleo o al core de la carrera que por las tendencias actuales era necesario llevarlos adelante como obligatorios. ¿La secundaria cuándo termina? ¿Como acá, 12 años? Son 12 años de formación. Exacto. Bien, después de eso pueden hacer el posgrado. Hay un posgrado académico gratuito, que es el que comentaba Tayu, que yo fui el que opté por hacer. Es un posgrado académico, que tiene maestría y doctorado, está formada por investigadores. Lo que tiene interesante es que el programa originalmente nace de un acuerdo en el PNUD, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, y el MEC del Uruguay, que fue el que lo financió. Ahora está totalmente tomado por el gobierno uruguayo, y es un programa que está fuertemente atado a la UDEAR, pero los investigadores y los que ingresan a ese programa no tienen por qué ser ni docentes de la UDELAR ni estudiantes de la UDELAR, ¿no? Entonces hay varios investigadores que son de otras universidades, particularmente de la Universidad Católica y la ORT, que son dos universidades privadas que la ORT, entiendo que en Argentina también está, y supongo que debe haber ofrecido una universidad católica también. Y después, además, en paralelo va otro track de formación, es el Centro de Posgrado y Actualización Profesional, que es pago y es orientado a profesionales que quieren actualizarse. Entonces ahí tienen como unos diplomas y pueden, si terminan es un programa mucho más armado, súper estructurado, tenés que hacer estos cursos a esta hora, generalmente después del horario laboral, y te damos un diploma, y si quieres seguir, puedes hacer una maestría. El posgrado de PEDSIVA es una libertad absoluta. El estudiante entra con una currícula de cursos que define con su tutor y básicamente tiene que cumplir un mínimo de créditos del área que fueron aprobadas en el programa, pero el resto puede hacerlo en distintos lugares. ¿No? Bueno, el grupo nuestro, que es el grupo MINA, que es del Instituto de Computación, uno de los tantos que comenté ahí, fue fundado hace varios años. Como les comentaba, en esa línea que el instituto se estaba reorganizando hacia dejar de lado los departamentos fuertemente asociados a los cursos y empezar a pensar líneas de investigación propias. Y ahí es donde nos juntamos con Eduardo y armamos este grupo. El interés de Eduardo en las redes, el mío era un poco de robótica, y armamos este grupo para empezar a trabajar. Ambos en esa época estábamos estudiando los posgrados. Un poco así salió todo en ese modo. Bueno, un poco las áreas que ya les comenté. Del lado nuestro es todo lo que tenga que ver con robótica desde una perspectiva computacional, principalmente sentado en autonomía, aprendizaje, adaptación, razonamiento, planificación. Y bueno, al lado de redes, trabajan cosas de redes, gestión de redes principalmente, mucho de redes inalámbricas también, redes oportunistas. Ahí también ellos, en general, vamos como por dos líneas separadas y hace algunos años encontramos como un núcleo común de cosimulación de sistemas ciberfísicos, que es un poco lo que termina cerrando ahí, donde, bueno, ellos tenemos, el primer proyecto que hicimos en conjunto fue intentar simular todo en un mismo entorno, mismo entre comillas,
donde simulábamos redes de datos con los simuladores de redes de ellos y nosotros con ROS intentando sincronizar todo en una simulación coherente para llevar adelante eso. Robots que se mueven utilizando infraestructura de red. Los cursos, ahí esto ya es más asociado a la robótica de la pata del MINA, a lo que sería la parte robótica. Son cursos selectivos, a partir del cuarto año los estudiantes eligen qué cursos hacer y fuimos evolucionando, pero más o menos dimos toda esta cartilla de cursos, un poco dependiendo de los recursos que haya en el momento. Actualmente los cursos que siguen vivos son Fundamentos de Robótica Autónoma, que ¿se acuerdan que les había dicho que teníamos 1.500 estudiantes? Bueno, 20. El año pasado tuvo un pico de 25. Después el otro que sigue vivo es robótica educativa, ahora voy a hablar un poquito. Robótica cognitiva, cada tanto se da como electiva invitando profesores de otros países. El año pasado lo dio un mexicano. Y robótica basada en comportamientos, que es un compañero Facundo, ese también sigue vivo. Desde el punto de vista de robótica educativa, ahí desarrollamos varias plataformas. El plan Ceibal, no sé si lo llegaron acá creo que tiene otro nombre, que es que le daban estas computadoras verdes a los chiquilines. Eso fue como en el 2007, nosotros habíamos postulado un fondo que nos dieron para hacer un robot educativo uruguayo, adaptado, autóctono, que tomaba mate, todas esas cosas que se imaginan, para el Uruguay. Y nos aprueban el proyecto y en paralelo aparecen las Ceibalitas. Entonces, si bien originalmente la propuesta era otra, en ese momento convergieron las dos cosas y básicamente se usó la computadora como cerebro para programar, procesar la cámara, el micrófono, todo integrado para la plataforma móvil, que uno podía montar algunas piezas de sensores razonablemente constructivas y poder, bueno, hacer algunos comportamientos. Y eso lo usaban mucho los chiquillos, esto era para liceos, y después competían en la competencia esta de sumo que nosotros les comentábamos. Después, más recientemente, con el auge del pensamiento computacional, que supongo que acá también llegó. ¿No? Pensamiento computacional. ¿No llegó? ¿Nunca Enseñar escucharon? Sí. en las escuelas. Sí, está en la currícula obligatoria, Sí. pero Ahí va. a nosotros nos pasa muy lejos. Bueno, en Uruguay hubo un momento que pensamiento computacional. No, pero Ahora la gente del departamento está muy Bueno, en Uruguay hubo un auge enorme era todo el proyecto, artículo, charla, maestras, todo el mundo iba y arrancaba diciendo, estamos haciendo pensamiento computacional, no sé qué. Entonces, con el Centro de Cognición y Enseñanza de Aprendizaje, decidimos llevar adelante un proyecto que era intentar enseñar el pensamiento computacional en edades más tempranas y lo antes posible. Entonces, la idea era enseñar pensamiento computacional en niños de 5 y 6 años, en primera instancia. Entonces hicimos un robot, que es un juguete, básicamente, que es nuestro juguete, que es un robot que permite ser reprogramable, una F32, fue hecho en el 2017, 2018 más o menos. Tiene un sensor de color, unos sensores de distancia y tenía como unos modelos computacionales fijos, unos comportamientos, donde estaba remachado que si veía rojo hacía tal acción o si veía a una distancia algo con tal sensor hacía tal acción. Entonces el niño construía su programa configurando el entorno. Entonces tenía una consigna, tenía que hacer que el robot llegue de acá a acá, modificando estos artefactos que te damos para que lo hagas. Y tal, la gracia era que nosotros podíamos jugar con la programación y cambiar ese modelo computacional que tenía el robot para que las tareas fueran divertidas para el chiquilín. Después, bueno, ahora el robot se puede cambiar ese programa por las maestras a través de una interfaz gráfica, perdió un poco la idea original. Y bueno, sigue el desarrollo para el año que viene. La idea es un docente con el que trabajamos en Iowa, nos pidió que quería hacer como una intervención allá también, entonces está trabajando otro compañero Jorge para reproducir este robot allá y llevar adelante algún trabajo con ellos en Estados Unidos. Proyectos muy rápidamente. El primero que hicimos fue navegación autónoma en plantaciones para apoyos de tarea de recolección de frutos. Entonces nuestra misión en 2013 era juntar manzanas en árboles, lo cual obviamente no hicimos. Después tuvimos otro proyecto que se llama Magro, que es como más actual, que terminó hace poquito. Intentaba un poco estimar la producción y la calidad de los cultivos también de frutales.
Este proyecto terminó, ahora les mostrar algunos resultados de esas cosas y comentarles los detalles. Después estamos trabajando actualmente con monitoreo y control de malezas, también en frutales. Tenemos postulado un proyecto que ya fue rebotado varias veces, pero ahora sigue en camino en la última convocatoria, que es para controlar hormigas a mismos robots. Y bueno, tenemos una línea que lleva adelante, esto es como más global a nivel de facultad, con el Instituto de Mecánica y Producción, con el Instituto de Ingeniería Eléctrica, de inspección de colectores de saneamiento, alcantarillado y aerogeneradores. Los generadores son molinos. Molinos. Bueno, esto ya lo conocen, no voy a decirles muchas cosas, pero uno cuando va al campo, depende de la época que vaya, bueno, estos son manzanas, depende de la época que vaya, el cultivo es totalmente diferente. Y el objetivo un poco del proyecto Magro que les comentaba era tener la capacidad de poder recorrer de manera autónoma un cultivo en distintas situaciones, no solo de luminosidad y aspectos propios del campo, sino en distintas condiciones del cultivo al cual se iba a trabajar. Entonces, los árboles de manzana, después de la etapa de producción, se caen todas sus hojas, hay que podarlos, después aparecen flores, después aparecen los frutos y hojas, ¿no? Y la idea era poder ir en distintas etapas del tiempo, localizarse de manera precisa en ese entorno para poder después hacer otro tipo de tareas. Bueno, el proyecto de M3 que les comenté fue el primer gran proyecto, que era muy ambicioso y no se pudo avanzar mucho. Inicialmente arrancamos con un prototipo de 4x4 con ruedas de bicicleta, las controladoras originales que traía la bicicleta, intentamos hackearlas y mentirles a las controladoras que pasaban cosas para que hicieran lo que nosotros queríamos. Bueno, los vehículos 4x4 tienen problemas al momento de moverse en el campo, en particular si uno quiere cuidar la entrefila, que no sean surcos muy profundos, que uno trate de manera amigable el campo. Entonces decidimos trabajar sobre un modelo de un robot articulado. Entonces es un prototipo muy chiquito. Esto básicamente tiene un grado de libertad acá en el eje X, pero permite articular con un trencito. Este es el prototipo final, que tiene articulación en Z y articulación y un grado de libertad en Y también. Entonces tiene 2 grados de libertad de articulación en Y. Acá se ve un poquito más, está articulado en X, pero también se puede girar. Es el prototipo ensamblado con una silla que a veces se subía gente para divertirse. Y bueno, acá muestran, esto es 2014, algunos resultados de odometrías visuales, odometría de las ruedas, y un poco la integración de esas dos odometrías con visión. Y bueno, obviamente ahí es bastante malo para la época y para eso que está ahí. Fueron resultados muy buenos. Obviamente lo que estamos intentando hacer es un rectángulo perfecto. Y bueno, se trabajó en varios, no en lo que era originalmente, pero bueno, no teníamos experiencia en muchas cosas, se integró todo el robot arroz, obviamente teníamos un sistema de teleoperación, algunos modos para que el robot se pudiera mover no tan guiado por un operario, poder marcarle un punto de GPS que fuera por ahí, y se trabajó bastante en que todo esto tuviera un firmware en una placa que pudiera monitorear y controlar y evitar riesgos en este robot que se iba a mover en un campo, que obviamente podía dañar la plantación, pero particularmente personas u otros animales. Proyecto Magro es de las manzanas, que bueno, las principales actividades que hicimos fue, como ustedes ya saben, primero tener datos para poder decir, bueno, el objetivo nuestro no era medir cuántos kilos, sino era en principio contar cuántas manzanas había. Bueno, recolectamos datos, entregamos modelos y además evaluamos el sistema usando tanto el campo naturalmente como integrando algunos artefactos artificiales, por ejemplo, códigos QR para ver si eso mejoraba la localización del sistema. En este proyecto, bueno, con este proyecto disponíamos del robot Chacal, que lo habíamos comprado con un fondo que ganamos antes de apoyo a grupos de investigación de la Universidad de la República, que nos permitió, bueno, tener fondos para el grupo de trabajo y desarrollarnos en lo que somos hoy, y además para equipamiento, y compramos este robot, que es más o menos en esa época creo que nos salió alrededor de $12.000, una cosa así. El sensor está equipado
con un LiDAR, con 2 cámaras Z, fueron variando. En esa época eran Z2, ahora tienen una ZX. Y básicamente lo que hacíamos era, teniendo en cuenta las filas de los frutales, de manzanas, generar rutas razonables para poder experimentarlo en el laboratorio, un poco las cosas que ustedes hacían. Nosotros, era importante, las cosas que teníamos era poder cerrar ciclos, entonces nos importaba mucho pasar por 2 veces por el mismo lado, y en particular queríamos evaluar el efecto de pasar por el mismo lado, mirando para un lado y para el otro, ¿no? Y ver si había alguna forma de que eso ayudara a resolver el problema y cómo funcionaban los algoritmos en esto de cerrar ciclos cuando uno va para un lado y para el otro. Bueno, acá nada, que ustedes que trabajan en robótica no sepan, pero bueno, acá se muestran algunas imágenes de RGB y de Gaia del dataset que nosotros armamos. Acá se muestran algunas reconstrucciones basadas en LiDAR y basadas en imágenes. Esta información está publicada en el paper del dataset Magro. Después, la parte de detección y conteos estuvo fuertemente trabajando en un proyecto de grado, donde, bueno, básicamente en base a la información que nosotros levantamos con el robot, entrenaron algunos algoritmos, evaluaron tanto detección de objetos como tracking, porque era importante contar o identificar de manera única las manzanas para poder decir hay tantas manzanas. No puede ser que sea eso. Los chiquilines trabajaron fuertemente bueno, acá hicieron pruebas obviamente con sus celulares de tener datos para empezar a tener datos tempranos, pero trabajaron fuertemente en el diseño de un modelo realista de manzanas. Aunque no nos crean, esos son realistas porque nosotros vamos a un campo experimental del Instituto de Investigación Agropecuaria, que es nuestra contraparte, y ellos trabajan mucho con lo que le llaman muros frutales, que básicamente son como paredes finitas de árboles, y efectivamente los árboles tienen esa pinta. Entonces, trabajaron junto a investigadores de línea para que esto se pareciera mucho a los árboles que ellos tenían. Entonces, diseñaron estos algoritmos para, bueno, poder configurar y generar de manera aleatoria, generar con cierta aleatoriedad árboles que fueran razonablemente reales, pero diferentes entre sí, y que fuera configurable. Se me fue. Bueno, esto todo en simulación. Usaron un Chacal, que es el hermano mayor un Husky, que es el hermano mayor del Chacal. Eso lo provee la empresa que es ClearPath, que provee el robot y además simulación y todo el soporte para ROS. Bueno, ahí está el sistema evaluado en simulación. Y ahí está el sistema evaluado con el dataset nuestro, el Magro. Y ahí, bueno, obviamente se ven inestabilidades en la detección y el seteo de los identificadores, pero es bastante robusto en mantenerlos manzana 83, ¿no? El conteo, obviamente, al final tiene errores, y ahí ellos básicamente teníamos varios datos, entonces hicieron una regresión en base a datos del dataset, ajustaron un poco el modelo, y al final hicimos una última corrida, y por ahí después, si quieren, les paso un artículo que muestra un poco el error del conteo nuestro, pero a la gente de línea les pareció muy razonable, y a la contraparte del proyecto nuestro también. Un resultado interesante. Después, otro proyecto de grado, trabajó un poco en la calidad de manzanas. Ahí básicamente no se va a dar mucho, pero es un modelito, una arquitectura que no tiene nada muy sofisticado, pero básicamente se levantaban los datos, se entrenó un modelo primero con imágenes de pestes, de enfermedades, en manzanas, y básicamente la idea es que a partir de ese modelo entrenado, el sistema es capaz de, primero usar lo que había hecho Facundo y Rulsana, un poco más ajustado a tecnologías más modernas. Facundo y Rulsana trabajaron con YOLO V8, y Tomás y Alexei trabajaron con versiones más modernas de YOLO, y probaron algunas tecnologías más nuevas, tipo SAM y Eclipse. Y básicamente lo que hacían ellos es meter en el pipeline de procesamiento el modelo de ellos de detección de enfermedades,
en base a la información de GPS, marcar como puntos de calor donde podría haber problemas de enfermedades en el campo. Después, en el marco de macro, teníamos personal de apoyo, teníamos para equipamiento y además teníamos una becaria, que es Mercedes Marzúa, que está haciendo su doctorado, que ya está terminando de escribir la tesis y defiende el primeros días del año que viene. Y en realidad el trabajo de Mercedes fue mucho, porque estuvo en todas estas etapas, estuvo en el levantado de datos, en el armado del robot, en todas las cosas que conté hasta ahora, tutoreando a estos estudiantes y haciendo su doctorado. Y ¿se acuerdan al principio que todo esto había arrancado con el hecho de que teníamos que ser capaces de ir a un campo con distintas condiciones de luz, situaciones de las plantas y poder localizarlo de manera precisa? Bueno, si bien a mí me gustaba mucho la idea, ella insistió bastante en que lo único invariante razonablemente robusto para usar en esas condiciones eran los troncos. Entonces, básicamente, se puso a trabajar en eso. Primero hizo un modelo para detectar troncos, que es un poco ahí el resultado que se muestra. Y actualmente su trabajo de doctorado lo que hace es usar esas detecciones de troncos, conocer la regularidad, porque es otro aspecto importante de este tipo de plantaciones, que uno conoce cuán separados están las filas y cuán separados están los troncos, para incorporar esa información al grafo del algoritmo de SLAM para poder optimizar y mejorar la precisión de la localización. Después, algunas cosas que estábamos chiveando. Acá se dividieron dos grupos de estudiantes. Y en el marco de esto de empezar a avanzar en el problema de las hormigas, no sé, acá, pero en Uruguay es un problema bastante grande. Pueden llegar a destruir el 20% de una producción de un monte, por ejemplo, nuevo de eucaliptus o de pino. Y en una etapa que es muy crítica para el crecimiento del árbol. Entonces, nada, tenemos mucho interés tanto de frutales como del sector forestal para desarrollar este tipo de tecnologías. Actualmente va una persona que recorre el campo a pie y va buscando señales de hormigas. Son hormigas cortadoras de hojas, son estas que hacen cosas muy raras, que se suben arriba, tiran hojas para abajo a veces o rompen el árbol y pueden reventar un montón en un ratito más. Entonces, la idea es trabajar en detección de señales para poder identificar situaciones de hormigas. Actualmente hemos trabajado, ahora muestro un poco los resultados, pero hemos trabajado en detección específica de hormigas, que es un problema. Hemos trabajado en detección de caminos, y ahí también tenemos resultados. Pero la idea es seguir trabajando un poco en el proyecto este que les comentaba, que está en evaluación, seguir avanzando en detección de problemas en las copas de los árboles, generalmente es el lugar más tierno donde las hormigas atacan primero. Detección de hojas o cosas raras que puedan llegar a aparecer en el campo. Obviamente mejorar los algoritmos de seguimiento de encontrar caminos y buscar hormigas. De todas formas, hay gran interés también de poder encontrar el hormiguero, que es un poco el desafío que proponemos en el proyecto, particularmente en lo que son productores orgánicos. Quieren evitar usar el cebo. El método en Uruguay más usado es encontrar el camino, dejar cebo cerca. Eso es como lo más razonable, pero también hay otros enfoques que se llaman sistemáticos, que es una persona que cuenta sus pasos y cada X metros tira un puñado de cebo en el campo, sin ningún tipo de señal externa que lo habilite. Entonces, un poco la idea es que el sistema esté monitoreando de forma activa todo el campo, buscando estas señales. En la medida que encuentre alguna señal, pueda identificar si es algo que está activo en ese momento, poder hacer algo para seguir esas hormigas hasta el hormiguero. Y eso es un desafío muy grande porque no sé si se han puesto a seguir caminos de hormigas. Yo últimamente sigo mucho caminos de hormigas. Desaparecen en un momento. O sea, uno en un momento los ve y dice están ahí, pero en un momento pueden pasar por abajo de palos o mismo abajo del pasto. Pueden pasar un montón de cosas. Y una de las especies que ellos quieren controlar es el hormiguero. No se ve desde a simple vista. Básicamente uno tiene que estar muy entrenado porque es un agujerito en la tierra que no se ve casi, y menos si hay cosas que están protegiendo. Entonces el desafío es poder llegar a ese agujerito en la tierra negro y marcarlo de manera precisa para que pueda hacer un control local, en particular los productores ecológicos, que tienen que tener mucho cuidado con el tema de aplicación de productos.
Bueno, tenemos un proyecto de grado que detectó hormigas. Esas cosas que están ahí, créanme que son hormigas detectadas. En base a eso intentaban generar una recta para que el robot siguiera ese camino y fue un poco el robot este que está acá, pueden criticarlo todo lo que quieran. Funcionó, es una prueba de concepto, un proyecto de grado de ingeniería de 1 año, trabajando en ese sentido, y después tenemos otro estudiante que es Nico, que va a hacer una pasantía acá, que es muy entusiasta, que se le ocurrió que quería hacer un rover marciano para trabajar en el campo. Entonces, un poco los prototipos que hicimos en esa época fueron esos. Probamos también con cámaras térmicas, que ahí se ve el camino, pero las cámaras térmicas también lo usamos para el picudo rojo, que capaz que después les cuento. Pero depende mucho de las condiciones ambientales. Ahí se ve mucho el pasto calentado por el sol, básicamente. Y después otro grupo que trabajó fuertemente para poder tener datos y poder generar comportamientos y estrategias en el modelado fotorrealista de este entorno de pasto y hormigas reales que se mueven en el entorno, entonces generaron estos actores que son hormigas, que pusieron un comportamiento y básicamente pusieron al robot ahí a probar comportamientos de seguir caminos y buscar hormigas. Otro proyecto que tuvimos que terminó este año fue la parte de detección y segmentación de caminos. Y bueno, ahí también tenemos algunos resultados interesantes. Todas estas cosas obviamente son señales que el robot debería prestar atención durante su recorrido para validar si efectivamente es un camino o no. Acá se muestra el camino en situaciones de éxito, pero nada, si uno va, hay un montón de cosas que no son caminos y que cualquiera de nosotros podríamos llegar incluso a decir que es un camino. El algoritmo probablemente diga que es un camino. No sé, si uno deja una manguera, no sé si les ha pasado, una manguera en un pasto durante muchos días y la saca, eso es un camino de hormigas, básicamente. Hay que ver si los caminos están activos o no, hay que saber para qué lado ir. Eso hay cosas que se saben que obviamente uno puede detectar si llevan carga o no, la velocidad en la que se mueven varía, dependiendo de si llevan comida o no. Entonces hay como varias estrategias que se podrían usar para poder determinar hacia dónde ir. Después, en el proyecto que estamos ahora, es el de control de malezas. Estamos trabajando no solo en la detección de malezas, sino también en el control. El proyecto queda 1 año y medio, más o menos. Este es el mismo robot de las manzanas, que mejoramos un poco, no mucho, porque siempre hacemos cosas que son feas. Pero básicamente, ahora usamos solamente un módulo diferencial. Tiene cosas que ustedes ya conocen, tiene un LiDAR, tiene unas cámaras, un actuador X para mover la cámara y acomodar el efector final. Estamos trabajando en 3 efectores finales con la gente de mecánica y de ambiental de Facultad de Ingeniería. Tenemos un efector que es un chorro, un dispositivo que tenemos un chorro de manera precisa. La idea de todas estas cosas es controlar de manera precisa, entonces la primera etapa es adquisición de datos y entrenado de modelos para detección de malezas. Incluso hay productores que quieren detectar una maleza, quieren controlar una maleza y otras no, porque quieren generar un ecoambiente razonable para que los bichos y las plantas convivan razonablemente. Entonces, el objetivo a largo plazo es poder decir, bueno, yo quiero atacar determinada maleza en particular. Entonces, bueno, yendo en esa línea de atacar una maleza en particular, se están pensando en estos 3 sistemas. Uno es uno que lanza un chorro con algún producto que pueden ser los productos que son agresivos con el ambiente y problemáticos para los seres vivos, pero de manera muy, muy controlada. La otra es usar métodos raros. En las reuniones con productores surgieron que a veces el vinagre puede llegar a ser un buen producto para las malezas. Entonces, bueno, se hizo este actuador que no sé qué más nos gusta porque un poco el discurso nuestro es eliminar el uso de agroquímicos en el campo, pero está hecho, ya está pronto, ahora hay que integrarlo al robot y bueno, obviamente eso va a ser un problema enorme porque no es un chorro que fue testeado en el túnel de viento de Facultad de Ingeniería, pero no es un chorro que está fijo en el túnel de viento de Facultad de Ingeniería que va arriba del robot moviéndose en el campo. Entonces hay unas cosas que vamos a tener que sincronizar con la simus del robot. Después tenemos este que es un actuador mecánico, que básicamente es una mecha, un taladro. Lo mismo, intenta atacar la raíz de la maleza de manera puntual.
Y por último, un láser que básicamente las quema. Eso es más o menos en la bibliografía, es las cosas que más se usan. El láser es lo que está más de moda ahora, pueden ver unos sistemas enormes que van por arriba de campos y uno lo ve de noche y ve luces de colores por todos lados. Tiene el tema de que se puede prender fuego, eso es un riesgo que no es menor. Entonces, y bueno, el tema de seguridad es un láser que es de color azul, es muy potente y es peligroso, muy peligroso. Bueno, la idea es que estos dos sistemas grandes estén montados en este robot y este podríamos llegar a probar con el perro. El perro, sí, muestro un video. Bueno, estas son cosas que ya saben, uno llega con robots que no andan al campo y los hace andar. Estos robots andan si uno lleva el equipamiento correcto, como ya les comentaba el otro día, nos olvidamos un día de un cable Ethernet y básicamente no podemos usar el robot. Pero bueno, es un robot que no es de exterior oficialmente, pero se comporta de manera muy robusta en este tipo de entornos irregulares. Bueno, ahí está ahí Nico, Meche y Matt, que son parte del equipo del proyecto de malezas. Y nada, el robot moviéndose en el campo. Desde el punto de vista de avances de detección, hace un par de años entregamos algunos modelos, ya con días de que el proyecto nos iba a salir, como empezando a intentar generar antecedentes. Y bueno, teníamos un poco de algunos modelos para detectar las principales malezas, las 3 principales malezas que querían detectar los productores. Claramente eso, como ven ahí, no sirve para nada, como dato para un robot que tiene que atacar una maleza y controlarla de manera precisa. Entonces, si bien uno tiene que usar modelos para trabajar en esto, hay que tener cuidado y un detalle no menor es, si yo tengo esto, que capaz que es más fácil, pero si yo tengo esto, ¿dónde aplico la herramienta o el producto que yo quiero utilizar para controlar? Entonces, nada, en este momento estamos trabajando en ver un poquito más bajado a tierra qué tipo de datos necesitamos y qué cosas necesitamos etiquetar para efectivamente poder resolver el problema que nos pensábamos. Entonces, nada, está todo muy lindo que obviamente este modelo se ajustó para detectar flores, pero la etapa de relación de esta maleza es en un momento muy específico y uno quiere controlarla en todo momento. Obviamente los datos que se le proporcionó al modelo hicieron que esto pasara, entonces hay que tener un poco más de cuidado. Y de todas formas, es muy difícil saber dónde uno hace algo en ese entorno. Ahora, la semana pasada salió un modelo nuevo, el SAM3, y este es un poco más la situación que estamos manejando ahora con el robot, con una cámara lateral, viendo lo que es el camellón. El camellón es como un lomo de burro, una lombada, donde se plantan los frutales. Ahí está la manguera de riego. Y bueno, esto fue una prueba de la semana pasada que hizo Mercedes antes de que me viniera para acá, de los datos que levantamos y el modelo de SAM3 sin ajustar nada, como estaba andando con algún prompt razonable para buscar malezas. Estos productores, esto es el build, este productor básicamente en realidad lo que quiere es que no haya nada verde cerca de sus árboles. Bueno, un poco para cerrar nomás, los trabajos actuales, bueno, seguimos trabajando en todo el tema de mejorar el sistema de conteo de manzanas, seguimos trabajando el tema de seguimiento de hormigas, esperamos incorporar a una compañera que va a hacer su maestría en ese proyecto, más allá de si sale o no la financiación. Tuvimos un proyecto que también con un poco de interés de la gente de línea, el Instituto de Investigación Agropecuaria de Uruguay, de detectar flores y centros florales en manzanas para estimar un poco si había que hacer raleo. Raleo es la actividad de eliminar frutos o flores para que el árbol sea, o que la producción de ese árbol sea de mayor calidad. Un árbol muy cargado de frutos no da buena producción. Al final, entonces, trabajamos también con algunos resultados razonables de un problema muy difícil que es contar flores o centros florales en manzanas. Bueno, ahora estamos trabajando en esto.
Control de aves, trabaja mucho Facundo en detección de aves, estaba trabajando particularmente en cotorras, de nuevo esto se repite, manzanas, frutos, pestes, plagas que están molestando. Entonces hay mucho interés en controlar las cotorras, que son animales que son muy inteligentes, se adaptan rápidamente a cualquier tipo de control que uno les haga. Obviamente, por razones razonables, el maltrato animal y los venenos que se usaban en otros momentos han dejado de permitirse. Entonces hay que empezar a tomar otro tipo de mecanismos para poder controlarlos. Y un problema que entiendo que no llegó todavía a Argentina, porque si me equivoco es el picudo rojo. Es un cascarudo rojo que viene de Asia. No tiene depredadores naturales en Uruguay y entró de alguna forma a Uruguay por Montevideo y está matando todas las palmeras canarias de Montevideo, Canelones. Ya está Maldonado y ahora llegó a Rocha, donde tenemos un patrimonio de... Bueno, está, eso, ¿no? Uruguay se demoró mucho y básicamente queda un palo seco. Y eso, recorres Uruguay y ves rutas donde antes había palmeras y ahora hay palos secos. Que además hay que sacar porque es peligroso para la gente que transita y los otros. Entonces nada, bueno, si no lo tienen presente, bueno, prepárense. Es un cascarudo. El cascarudo como el cascarudo negro, lo mismo, rojo, que puede llegar a volar kilómetros. Entra por arriba de la palmera, deja sus larvas que matan básicamente el nervio de la palmera y es irrecuperable. Hay algunas cirugías que se hacen, pero hay que detectarlo de manera muy temprana. También nos interesa mucho que no hemos hecho nada en la reconstrucción estructural de manzanos. De nuevo, en la parte de todo esto de tecnología del campo, la poda de los manzanos es muy importante y se hace manual. Entonces sería muy importante poder hacer una reconstrucción del manzano, identificar las ramas primarias, secundarias, para que alguna herramienta con un grado razonable de precisión pudiera llegar a hacer esa poda, o al menos dar recomendaciones de poda en algunos lugares. Y nomás para comentarles, porque mi tesis de doctorado era en comunicación espacial, era tomar modelos de neuronas de seres vivos, particularmente ratas, no se asusten, y usarlos para implementar un modelo artificial en un robot. Entonces, utilizábamos neuronas las play cells, que se llama, que son neuronas que se disparan cuando estás en un lugar, las grid cells, que son neuronas que hacen como un patrón súper regular en un entorno cuando uno se mueve. Cuando uno se mueve, entonces si uno monitorea esa neurona y se mueve en este espacio, se va a ver como un mantel perfecto de triángulos. Eso se estima que es como el integrador de trayectorias biológico de los animales. Hay neuronas de dirección de la cabeza, neuronas de detección de bordes, neuronas de detección de velocidad, etc. Bueno, integramos todas esas neuronas para hacer un modelo razonablemente robusto basado en estas neuronas para integrar en un robot. Actualmente Guillermo Trinidad está trabajando más en lo que es manipulación bien inspirada. Está trabajando en modelos internos, intentando, bueno, a partir de una escena, definir cuál es la mejor forma de agarrar un objeto, de qué manera agarrar un objeto de manera precisa. Eso está resuelto, la cinemática inversa funciona muy bien, los robots funcionan muy bien, pero bueno, de poco la idea es intentar encontrar modelos que tengan inspiración biológica para llegar a resultados razonablemente parecidos, pero que tengan otro tipo de consideraciones, por ejemplo, robustez, adaptabilidad, la posibilidad de aprender. Ahora particularmente está intentando encontrar como una base neuronal general que le permita arriba de eso, una vez que lo tiene construido, poder aprender de manera muy rápida comportamientos para realizar tareas con el manipulador. Y eso es un poco la tesis de doctorado de Guille. Y bueno, eso es un poco lo que tenía para contarles. Espero no haberlos aburrido mucho. Yo tengo una pregunta, Gonzalo. ¿Ustedes logran hacer alguna transferencia tecnológica con todos los proyectos que tienen, digamos? ¿Terminan viendo alguna empresa? Nosotros, simplemente con intentar avanzar, decir, bueno, está bastante bien, la contraparte está contenta, esa contraparte termina absorbiendo algo de esa tecnología
tecnología o...? No, bueno, la contraparte es en línea. Ah, ok. O el internet. Sí, nosotros en general, porque creemos que nuestras cosas no van a tener mucho éxito en general, liberamos todo abiertamente. Diseños de hardware, software, modelos, todo libre al público con licencias razonables. La única transferencia razonable que tuvimos, que tampoco fue muy grande porque es Uruguay, fue con el robot Butiá, que es el azul. Este robot, básicamente, el modelo, como les comenté, originalmente era la verde, era como todo mucho más precario. Esto acá no era un tornillo, era un suncho o un precinto. Y la empresa de telecomunicaciones, algo que puede ser raro, a veces de pensar, Uruguay estatal, hizo, después de nuestro primer desarrollo tecnológico, hizo un acuerdo para profesionalizarlo y se llegó a este producto. Ellos patentaron estas piezas de acoples, que es una pieza única que te permite jugar mucho con la parte constructiva del robot. Eso lo patentaron en Uruguay. Y algunas empresas chicas de robótica, que con el auge de la enseñanza de pensamiento computacional, privadas, usaban el Butiá para sus clases. E incluso una empresa llegó a hacer una partida de Uruguay, pero de haber sido de, no sé, 200 robots. Bien. Estimamos que, como el proyecto está totalmente fuera de control nuestro, seguimos con él, pero sí que hay algunos miles de robots hechos en la vuelta. Pero eso no es una transferencia maravillosa, pero bueno, tuvo la Fundación Ricaldoni, que es nuestra fundación, nuestra pata privada de la Facultad de Ingeniería, interactuando con la empresa esta, con el emprendimiento, para poder ayudarlos a la parte de comercialización. Y eso es un poco la transferencia de tecnología que hacemos. O sea, la idea, obviamente, como supongo que lo mismo que les pasa a ustedes, nosotros es Facultad de Ingeniería y llegamos a prototipos. Y no nos gusta mucho tampoco lo que viene después. Capaz que alguien sí, pero en particular a nosotros nos gusta eso, generar innovación, tecnología, dejarla libre y si alguien se anima y tiene ganas, pueda avanzar en eso, que no somos nosotros en principio. Sí tenemos cooperación con algunas empresas. Hay una empresa uruguaya ahora que Talú también tiene algún contacto a través de algún estudiante, Focus se llama, que está haciendo cosas muy parecidas con robótica y bueno, ellos ahora últimamente han insistido un poco más en el tema de colaborar más. Después tenemos una empresa que creo que les comenté cuando vi el pool, que estaba haciendo un asistente de entrenamiento para gente que juega pool. Ellos también están interesados en hacer algo. Después, esa misma empresa o parte de la empresa puso fondos en el proyecto de las hormigas que postulamos como contraparte, que eso, si bien no es transferencia ahora actualmente, la empresa como que se la jugó, digamos, con un monto que no es nada menor para lo que nosotros, a mí me parece una demencia, pero lo hizo. Y bueno, porque le ve una perspectiva de desarrollo. Y en los colectores de saneamiento, que no preguntaron mucho, y no quería contarles, pero pregunten si quieren. Ahí sí había como dos empresas. Una empresa que es la que actualmente le hace las inspecciones a la Intendencia de Montevideo, que le contrata los servicios, tienen varios robots que tiran cableados, están intentando buscar alguna solución no cableada para resolver ese problema. Pero la gente de mecánica trabajó con varios drones que construyeron y algunos comerciales para probar ahí, pero es bastante complicado mover un dron ahí por el tamaño de los colectores y las turbulencias, las dinámicas que se generan ahí adentro con el viento. Pero ahí sí tuvimos algo que no comenté, es un proyecto de grado más del lado de computación. Eso, bajamos con una caja como la que tienen ustedes de sensores, que armamos, que tenía una RealSense, un LiDAR, un par de Linux, y levantamos un montón de datos de abajo de algunas recorridas caminando nosotros con los sensores. Y tenemos un proyecto que básicamente lo que hacía es, a partir de un modelo de Australia que tenía clasificado las fallas, adaptaron a las fallas que nosotros tenemos en Uruguay, que la empresa esta que hace el servicio de la Intendencia reporta. Entonces, básicamente, a partir de un video de ellos, hace toda la parte del modelo que entrenaron y lo adaptaron a la realidad de los ductos uruguayos y genera un reporte automático que para la empresa es muy sencillo para nosotros, pero para la empresa fue un valor súper grande, de que no hay una persona que tiene que estar mirando el video y armando una planilla Excel
en el minuto tal, vi tal falla, sino que, bueno, a partir del video, el sistema que desarrollaron ellos detecta las fallas y genera el reporte de manera automática. Y ahí la empresa, en cierta forma, quedó en contacto por esto de que nosotros liberamos las cosas. Quedó en contacto con los chiquilines intentando, bueno, mantener un poco el sistema ese. Tengo una consulta más, yo me quedé curioso. Cuando la simulación esta que tenés de las manzanas, ¿la usás para entrenar la red? Y, o sea, esos datos de simulación sirvieron para entrenar la red? ¿O usaron siempre datos reales, digamos? No, usaron datos de simulación y entrenaron varios modelos con distintos datasets, incluso mezclando datos de distintos modelos, los artificiales y los naturales. Ahí no se ven mucho, pero las texturas de las manzanas intentaron replicarlas. Igual, obviamente, en simulación son todos muy parecidos. ¿Siempre usaron Gazebo, digamos, o otro simulador? Está en la Real ahí, eso era... Sí, siempre usamos Gazebo y usamos cámaras. En realidad, para el proyecto de ellos es una cámara, en realidad, en los hechos. Gracias. Había hablado un poco de la manipulación y movimiento. No sé si hicieron algo de la parte del movimiento y el agarrar, por ejemplo, las manzanas. Por ahí el tema de la manzana contarlo nomás, pero por ahí en otro caso era agarrar las flores. No, bueno, sí, es súper interesante porque el proyecto original que les comenté cómo arrancó todo, que en realidad la historia es como mucho más triste o más feliz, como quieran verlo ustedes, que es nosotros organizamos este campeonato de sumo, que son unos robots que es unas cajas que se chocan en esa época, se chocan y se empujan y se rompen y no andan y pasan cosas. Y justo, no sé bien por qué, creo que porque el hijo estaba en Facultad de Ingeniería de un investigador de INIA, pasó por acá y nos dice, si ustedes te hacen robot que juegan al fútbol y luchan en sumo, pueden hacer un robot que junta manzanas. Y nosotros dijimos, bueno, dale, vamos a intentarlo. Y bueno, los hechos no, efectivamente, el proyecto original era intentar la manipulación. Podría ser una línea de desarrollo, intentar integrar los trabajos que hace Guille, o directamente probar cinemática inversa para poder trabajar con la recolección de frutales. Pero, ¿no ni siquiera se intentó? No, o, no. Gonzalo, yo tengo una pregunta. Para toda la parte de detección de manzanas y de frutos en general, hay muchas líneas y lo que ven es que como las filas están superpuestas, digamos, de alguna forma, espacialmente en el sentido que ve la cámara, muchos de los frutos se ocluyen o se mezclan con los frutos que se ven más atrás. Entonces terminas teniendo muchos problemas a la detección de frame por frame de por ejemplo, los frutos. ¿Trabajaron algo con el tema de detección a lo largo del tiempo? Es decir, mantener una detección y decir, bueno, si la veo acá y después no la veo acá, entonces tiene que ser de atrás o de adelante. Temas de profundidad, primero que nada. Y segundo, con la reconstrucción 3D. Mucha de esta gente ya lo que vieron es que prefieren hacer un Gaussian splatting de todo el entorno y después procesar los datos offline. Tipo, decir, cuenta la manzana cuando ya tengo una reconstrucción 3D que tiene mucha más información, ¿no? Espacial. Sí, bueno, una de las cosas que no comenté es que el primer proyecto de Roxana y Facundo tuvieron un montón de líos con esto de ver manzanas incluso de la fila de atrás, digamos, claro. Porque ni siquiera era la fila que ibas a ver, porque esto era paso por un lado y paso por el otro. Entonces había un montón de conteo doble. Sí. Y efectivamente fue un problema que ellos lo ajustaron un poco con la regresión, que dio cosas razonables, pero sí, había un conteo que era el doble, básicamente, en general. Más que nada aparte porque son muros frutales, entonces el problema se complicaba mucho más. Efectivamente, tuvimos un tercer proyecto que no lo incluí acá, que intentaba un poco eliminar el conteo doble. En la bibliografía, obviamente, en estado del arte estaban esas dos alternativas que vos decías, de hacer una reconstrucción 3D o intentar de alguna manera filtrar. Las reconstrucciones 3D que nosotros estábamos haciendo en campo no eran muy precisas y no nos permitían, al menos sin hacer una primera prueba, digamos, discriminar si quedaban mal las reconstrucciones. Efectivamente no estabas eliminando el problema de esta manzana, la pude reconstruir de manera única en mi modelo 3D. Entonces, básicamente, el proyecto que no comenté usó profundidad y ahí trabajó con información del LiDAR y comparó con información de reconstrucción de profundidad usando cámaras estéreo, porque nosotros teníamos la cámara estéreo, de hecho. Que en el proyecto de Facundo, por un problema de levantar datos,
no tuvimos la información de profundidad, pues ellos no pudieron hacerlo. Pero este tercer proyecto básicamente trabajó en eso e probó distintas estrategias usando clustering, usando el algoritmo que hizo Meche para detección de troncos, intentar armar unos planos ahí y filtrar con planos. Y efectivamente ellos tuvieron muy buenos resultados, sin embargo, concluyeron que teníamos grandes problemas en la detección y en el tracking de manzanas, que era algo que estaba también metiendo un montón de ruido. Sí. Y a largo plazo no se le cancelan todos los. O sea, vos me decís, hicieron una respuesta con regresión, estoy hablando con tal manzanas. Sí. Digo, la proporción de manzanas que ve y que no ve es fija a lo largo del tiempo. Como Sí. da 3 vueltas y si conté 28 hay 53, seguro. ¿No? No le Sí. arrancó mucho. Un colega nuestro que cuenta cerezas. Entonces cereza. Es Rodrigo, que está en Chile. Efectivamente, ellos hacen algo parecido, entiendo lo que vos proponés, que es eligen un par de árboles en las filas, alguien los cuenta, Sí. y ahí hacen el delta. Con todo eso, y corren algo parecido a lo nuestro, pero tienen como esa diferencia entre la realidad y el modelo para árboles razonablemente elegidos. Sí, como que la proporción que ves fácil Sí. es la misma en todos los árboles. Se contás y... Tengo acá. El problema es que están planteando de arrancar la maleza de raíz con la. El tornillo. La gente de mecánica. Es dificilísimo. La gente de mecánica. Fue con un taladro de mano un día y una mecha y mirá, Nosotros lo hemos discutido nosotros en su momento lo planteamos para el proyecto acá. Lo que dice la gente del campo es que en realidad es favorecer las malezas de raíz profunda y no las eliminar. Así que terminás favoreciendo simplemente las que crecen con la raíz más abajo. Igual nadie va a ir hasta el fondo, nadie va a meter se puede sacar un pedacito. Entonces las que se reproducen con lo que queda abajo. Bueno, esto es un tornillo que es un señor tornillo. Mucho. Es grande, sí. Okay. Un tornillo que es así. Okay. Un tornillo grande, lo cual es complicado porque un robot que se mueve no es. Va a ser re lento porque Sí. tenés que quieto con todo. La gracia de todo esto es un poco lo que les comentaba, que es, bueno, yo no sé mucho con quién hablé ya, pero. Pero ese es el método que usa la gente. La gente va Sí, caminando con el coso este que da 2 vueltas y tira. Sí, es que Es un método muy conocido. nosotros junto con los productores era tipo, un día vinieron todos mis sobrinos y no sé qué, y antes de tomar la leche, estamos grabando, les dije, bueno, vaya a sacar a brojos al campo y nada, y es eso, de gente trabajando. La idea un poco, la hipótesis, hay un montón de escenarios demenciales, actualmente nosotros nos estamos concentrando en un escenario ideal que es, al principio, cuando empiezan cuando reviven, digamos, los árboles, empiezan a generar hojas. Ahí el productor, un poquito antes, lo que hace es aplicar un producto, unos quemantes que revientan todo. Y vos ahí tenés todo tierra. Entonces, la idea es que este tipo de sistemas recorran de manera muy sistemática y regular el campo, de manera de evitar que todo esto. Claro. Eso. Para mí el láser es mucho más divertido. El láser es divertido, pero tiene ese tema que es. Tiene dos cosas: el tema de incendios y el tema del peligro que tiene. Y las emisiones de CO2 que genera una cosa, gratis, quemar. En el otro puedes dejar lo que sea en la tierra. Ese argumento todavía no, ese argumento lo sumo. Yo todavía creo que más cosas. Cuando quemas cosas estás liberando CO2, estás liberando. Lo quema la planta. Se le queman un pedacito del tallo, lo que se mueve, queda ahí, y quedan los nutrientes, queda todo ahí. A quema un Es poquito. el mejor método por mucho. Como decir que no quema toda la. Lo quema la planta, no hay potencialidad. No, es un láser que son de unos milímetros. Hace pulso, entonces la mata porque como si fuera una Sí, es un láser muy chiquito y la idea es hacer como. No sé qué mato. No, los incendios es una planta quema, es raro, muy raro. Habiendo trabajado un poco también en la con el profesor, ¿cómo es el tema con la energía del láser?
con el tractor. Bueno, O en este caso, ahí hay 4 técnicas. Una que es eléctrica, que esa ni siquiera la comenté. Hay una técnica que es eléctrica. No, Es descargas eléctricas en un rayo, un arco que lo ves. Que efectivamente hay sistemas que los venden que funcionan así, pero ahí, bueno, ahí las cuentas nos da una demencia de potencia que vos necesitas cargar. Necesitas un trailer de un generador atrás. No tenemos medido, pero sí es cierto que todo, no tenemos muy medido nada de todas las cosas que van a empezar a preguntar ahora de cuánto tiempo va a poder andar tu robot, realmente va a poder hacer algo. Son cosas que en realidad tenemos que empezar a validar. Ahora que tenemos los prototipos, el año que viene va a ser específicamente para trabajar en ese tipo de cosas. Y en particular medir la eficacia de los 3 métodos. La idea es, tenemos varias contrapartes de campos y la idea es que nos van a reservar 100 metros, una fila más o menos de su campo, sin ningún tipo de control por parte de ellos, donde nosotros vamos a tener que ir con nuestro robot a trabajar con los 3 sistemas. Y después hay un grupo de doctoras agrónomas que están ayudando para la parte de medir qué tan bien está funcionando el sistema. El control de malezas, yo no soy experto, pero la compañera esta de agro que trabaja con nosotros es una locura. O sea, la cantidad de semillas latentes que hay abajo de ahí es increíble. Es increíble. Y viven durante decenas de años, pero miles de semillas de maleza. Es un problema que es súper complicado. Bueno, Vamos a ver. Voy a contar la grabación. Che, hicieron algo, probaron algo del tema de reconstrucción 3D